A estos estudios que estamos haciendo con el Evangelio de Marcos de forma inductiva, es decir, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Mientras hacía este estudio, recordaba la historia de un niño sirio. Fue muy popular en las noticias. Tenía 3 años, víctima de una bomba, víctima de un ataque de esa guerra, ese conflicto, viendo cómo sufría su familia, su madre, sus hermanos, con el cuerpo mutilado y a punto de morir. Él dijo una frase: le voy a contar a Dios todo lo que está pasando. Le voy a contar a Dios. Y murió. En medio del dolor y el sufrimiento, ¿qué pensamos, qué creemos, cómo nosotros respondemos al dolor y al sufrimiento? Este niño eligió bien. Hoy, cuando miramos a Jesucristo, y especialmente este capítulo, vemos a un Jesús siendo rechazado por su propia gente, por sus propios vecindarios. Vemos los líderes odiando a Jesús, pero también vemos a Juan el Bautista por 18 meses predicando del arrepentimiento, y un hombre malvado, cruel, pero que lo admiraba en cierto sentido, Herodes, lo manda a decapitar. El dolor, el sufrimiento viene. Vemos a personas con necesidades físicas corriendo al borde del lago, de este mar de Galilea, y queriendo simplemente encontrarse con Jesús, y Jesús tiene compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Les da sanidad, les da pan, les da pescado, hace la multiplicación de esos alimentos. Más de 10,000 o 15,000 personas se benefician, y los discípulos recogen 12 canastas. No tenían para comer, pero Dios, Jesucristo, provee para comer. Hoy continuamos con este capítulo 6 de Marcos y vamos a ver que Jesús rompe las leyes de la naturaleza. Recuerden que las fuentes escritas en este proceso de redacción de los evangelios sinópticos, Marcos ha sido el primer evangelio escrito del 50 al 64, y luego viene Lucas, y viene Mateo, y viene Lucas, y los dos reciben la información de la tradición oral y empiezan a formar, en base al evangelio de Marcos, sus escritos. Juan es posterior, en el año 95 al año 100, y sigue una tradición literaria diferente, procedente de otras fuentes orales. Esta historia no está escrita en Lucas, solamente en Marcos, Mateo y Juan. Diríamos, un título para todo lo que vamos a ver es: Jesús demuestra su humanidad y divinidad al cumplir la misión de Dios. Del 45 al 46 Jesús ora en la montaña. Del 47 al 52 Jesús camina sobre el mar, y del 53 al 56 Jesús sana a muchos enfermos. Estamos ya ubicados en este mar de Galilea, mar de Tiberíades, o conocido de otras formas. Pero el versículo 45 nos dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Tengo un mapa en 3D de los lugares que ya se ha movido Jesús. Hemos visto Genesaret, los Gerasenos, Gadara, Magdala, Capernaum, y ahora de Tiberías se va a Betsaida. Recuerden que es una zona montañosa, y de un momento a otro se originan este tipo de vientos. ¿Por qué? Porque tiene también un tipo así de planicie por donde está el río Jordán. Y dice el texto que cuando se despidió fue a la montaña para orar. Entonces, estos dos versículos que estamos leyendo, y ya nos estamos ubicando, obviamente, el lago, nos recuerdan lo que sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Y qué es el después de esto? Jesús alimenta a 5,000 personas, y el texto paralelo dice: sin contar mujeres y niños.
Obviamente que los discípulos estaban preocupados cuando no había para comer y dijeron, tenemos que gastar casi como 8 meses de salario para dar de comer a todas estas personas. Y aquellos que han celebrado esos matrimonios masivos saben qué cantidad de dinero se gasta para dar de comer a unos cientos o 200 invitados, pero estamos hablando de 10,000 o 15,000 personas. Entonces era una preocupación, pero Jesús estuvo allí haciendo uno de los milagros más maravillosos que hoy podemos contar. Pero obviamente no fue la primera de todo lo que dice el Antiguo Testamento respecto a cuando se podía proveer el alimento desde el cielo. Recordemos a Moisés. Moisés estaba en el desierto y el pueblo se quejó, Moisés oró y cayó maná, un tipo de pan del cielo. Querían carne y Dios les envió carne. Entonces, o codornices, y entonces ahí estamos viendo después de esto. Y después de eso, de ese milagro, les dice, crucen a este lado, pero Jesús dice, yo tengo que hacer algo, voy a ir a orar. Ahora, Éxodo capítulo 24, versículo 15 al 18, nos muestra también a un Moisés yendo a la montaña a orar. ¿Y por qué iba a la montaña a orar? A tener un encuentro con Dios. Los 10 mandamientos fueron dados en esa montaña, en el Sinaí. Y ustedes, si hoy día pueden ver que esta montaña está en ese lugar que estoy mostrando en la foto, y pueden también visitar un día. Pero el panorama que nos hace ver de Moisés y todo, era un día largo de viaje. Recuerden que ellos estaban regresando de ir a predicar y entonces les decía, vamos a descansar, pero no descansaron nada porque vieron mucha gente. Había estudio bíblico porque estaba enseñando Jesús por horas, habían sanidades, había milagros. Miren, todo eso sucedía, pero Jesús no podía dejar lo más importante. ¿Saben qué era? Conversar con su Padre, orar. Y esto siempre nos lleva a reflexionar en la filosofía de Calvary Chapel que decimos de llamado al ministerio, porque podemos cansarnos en la obra de Dios, pero no podemos cansarnos de la obra de Dios. El momento que nos cansemos, decimos, no, no más. Ya demasiado las personas, ya me aburren las personas, todo viene con problemas, todo me llaman, siempre hay problemas, estoy hasta aquí. El pastor Chuck Smith siempre recomendaba, decía, mejor deja el ministerio, déjalo, porque podemos cansarnos en la obra de Dios, y es cansado, pero de la obra de Dios, bueno, no deberíamos de hacerlo. Pero Jesús tenía algo muy interesante que mostrar a los discípulos porque los estaba capacitando para la misión de Dios. Ya los envió a predicar, ya los discipuló, ya les enseñó, ya los envió, ya miraron que cómo fluía poder y regresaban con informes. Hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Vamos a descansar. Pero no había descanso. Y ahora les va a enseñar algo más. A pesar que estés cansado, nunca olvides orar. ¿Saben qué es orar? Orar es mantener un diálogo con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es descansar en Dios. Y escúchame cuando te digo esto, porque uno no ora simplemente para hacer sentir en el próximo sermón, decir, ¿oraste o no oraste? ¿No? Desde el púlpito. O para sentirse un súper espiritual, no, yo oré. Cuando oramos, cuando me acerco a mi Señor, realmente descanso en el Señor. ¿No te ha sucedido eso que cuando vienes a los pies de Cristo y oras y le dices, Señor, le cuentas tu necesidad porque tú estás conversando con Él y es un diálogo, porque el diálogo significa yo también quiero escuchar tu voz, y cuando pasamos un tiempo de conversar, termino descansado, de lo cansado, descansado. No debería de ser una carga en el Hijo de Dios y menos en aquellos que predican la palabra del Señor. Aquellos que están cumpliendo la misión de Dios, porque esto es lo que dice. Y recuerden que muchos de los grandes sermones han originado en su tiempo de conversar
con Dios. Es tan importante lo que les está enseñando a los discípulos. Sí puedes hacer la misión de Dios. Mira, sí vas a capacitarte, sí eres enviado, sí vas a ver cosas espectaculares y vas a ver que va a haber momentos difíciles donde vas a tener un poco espacio, pero nunca te olvides de orar, nunca te olvides de tu relación personal con el Señor. Orar es una necesidad. Orar es conversar con Dios. Orar es descansar. ¿Ya descansaste hoy en este día en los brazos del Señor? Muchos de los problemas se evitarían si tú aprenderías a descansar, a orar en el Señor. Pero muchas veces las personas están cargadas, tristes, deprimidas, angustiadas. Y a veces yo tengo que preguntar, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Has orado estos días? Todos los días tenemos que orar. No es un día domingo, nada más. Y el Señor nos enseña, si Jesús, siendo el Mesías, pasó mucho tiempo orando, y muchas veces le decía, oren para que no entren en tentación. ¿Qué te hace pensar a ti que vas a salir adelante en tus victorias si tú no oras? ¿Qué te hace pensar que tu carácter va a ser moldeado al carácter de Cristo si tú no oras, si tú no pasas tiempo con el Señor? El conocimiento es importante, pero orar es tan fundamental y que Jesús muchas veces nos enseñó que debemos de orar. Una vida sin oración, créeme, es una vida vacía. Nosotros necesitamos orar. El relato sigue y nos cuenta que ya era de noche y vamos a ver cuánto tiempo oraba. Jesús se fue a la montaña a orar y recuerden que este mar de Galilea era y tiene esta característica hasta el día de hoy que son 200 metros bajo el nivel del mar y su profundidad llega hasta 48 metros, 21 metros de largo de norte a sur y ese ancho varía entre 6 a 12 kilómetros y ahí está el mar de Galilea. Cuando tú vayas a la Tierra Santa vas a poder subirte a estos barcos que hoy día hay. De un momento a otro, miren, el clima cambia. Esta barca que normalmente usaban ellos tenía 8.2 metros de largo por 2.3 metros de ancho y 1.2 metros de altura. Hay un museo donde está esta barca que se encontró y que data del tiempo de Jesús. Cuando vayas a la Tierra Santa vas a poder entrar a ese museo. Versículo 47. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Esto es el momento donde Jesús camina sobre el mar. Miren, al anochecer, era el atardecer y era el anochecer. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús orando, conversando con el Padre? Ya vemos unas horas, pero miren lo que dice el versículo 48. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos por remar, pues tenían el viento en contra, y se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Y acá hay muchas, antes de continuar, miren, en la madrugada, los evangelios sinópticos dicen 3 de la mañana, era la hora. Si ya atardecer, 6 de la tarde, 3 de la mañana, habían pasado más de 5 horas conversando con el Padre, orando, teniendo esta intimidad con el Señor. Es tan importante tener este tiempo con el Señor personal. Habla con Dios, conversa con Dios. Miren, Jesús mismo nos enseñó horas orando. Y entonces, probablemente era un tiempo de luna llena. Él estaba en la montaña y ahí estaba el lago y miraba cómo sus discípulos estaban luchando, porque esto es lo que nos dice el texto. El viento estaba en contra y esto no podían avanzar y no podían avanzar. Y en ese momento el Señor los ve que están en dificultad y en aprietos. ¿Y cómo se acerca? Caminando sobre el agua. Y era curioso, miren, si miramos ahí este tipo de tormenta, y ahí vemos a Jesús en esta imagen caminando sobre el lago.
y lo ven los discípulos y Jesús está caminando. Es interesante. Y dice el texto que Jesús iba a pasarlos. No sé si me están entendiendo esto o están entendiendo esta parte de la historia, porque los que están manejando un auto, por ejemplo, ¿cómo es que te pasan? Es que se te ponen a la altura, si es por el lado derecho, izquierdo, y tú miras y ahora te saludas y ¡boom! Se pasa. Eso es lo que iba a hacer Jesús. Mientras ellos estaban remando y remando y remando y viendo cómo salían adelante, Jesús los mira y le dice, y se iba a ir de frente. Es curioso. Es tan interesante esta parte que cuenta Marcos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se pone a la vista de ellos y espera la respuesta de los discípulos. Jesús no invade, Jesús no entra de frente. Jesús quiere que lo vean y quiere saber la respuesta, la reacción de los seres humanos. Una de las grandes preguntas hoy en nuestros días es, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando estamos perdiendo a nuestros seres queridos? ¿Dónde está Dios cuando estamos en aprietos? Si tú lees y miras toda la Biblia, cuando hay esa pregunta, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Dios no tiene una respuesta lógica, concreta en la Biblia respecto al sufrimiento del ser humano. Algunos pueden decir, pero si es el pecado, sí, evidentemente estamos condenados en un mundo de pecado y la creación también gime porque hay desastres naturales. Es la maldad, bueno, la maldad que entró al mundo por un hombre, el pecado entró y pasó a todos los hombres, pero también es la maldad de los seres humanos. Sí, puede haber, miren, pero no hay algo. Cuando miramos así claro, cuando miramos el libro de Job, Job nunca supo por qué él sufrió. Nosotros lo sabemos porque hemos leído y conocemos su final y ahí está el libro de Job. Pero Job pasó el sufrimiento y le preguntó a Dios y la gente y sus amigos le preguntaban a Dios, ¿pero por qué estoy sufriendo? ¿Habré hecho algo mal? ¿Habré pasado esto? ¿Será el orgullo? ¿Será que me sentía demasiado autosuficiente? Algo has hecho, le decían sus amigos, y su esposa le decía, niega a Dios, ¿por qué no niegas? Mira cómo estás todo sarnoso, todo enfermo, todo pobre, tú no tienes nada. Estás viviendo en basurales, los perros tienen que venir a lamberte tus heridas. ¿Hasta cuándo vas a creer en Dios? En medio del dolor y el sufrimiento, Job no negó ni renegó a Dios. Y cuando él pregunta a Dios, saben que Dios nunca le responde. Y Dios le responde con una pregunta. Y Dios le responde preguntándole, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creaba el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía límites al océano? ¿Dónde? Y Dios se revela a Job. No le responde porque está sufriendo, solo le revela y le muestra quién es él y qué es lo que él ha hecho. Y en medio del dolor y del sufrimiento, la respuesta de quién es Él y qué es lo que ha hecho se llama Jesucristo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el creador de las cosas visibles e invisibles, el creador del átomo, del ADN y el que hace que se sostenga. Él es el creador de todo el universo y vino a morir en una cruz para que tú y yo podamos tener vida eterna. Él sufrió las cosas peores y crueles, más brutales que nosotros, porque fue torturado en una cruz y no le puedes decir que es sufrimiento porque él sabe el sufrimiento. Por eso el escritor de Hebreos decía, acerquémonos confiadamente a él, porque él nos entiende. Y su respuesta al sufrimiento es quién es él y qué es lo que ha hecho. Y hoy Dios espera que tú respondas a su revelación. Él no te va a responder por qué un familiar se contagió. Porque tú puedes darte vueltas en la cabeza y decir, ¿habré hecho algo mal? De repente, o ese familiar pecó, o ya seguramente porque es tal, porque... Miren, no vas a encontrarlo algo tan claro.
Porque en momentos de dificultad, Dios espera que respondamos a su revelación especial. En momento de crisis, Dios espera que respondamos. En el momento del dolor, Dios espera que tú respondas, porque Él ya respondió, y esa respuesta se llama la cruz, y esa respuesta se llama el sacrificio, esa respuesta se llama tú ya no más tienes que sufrir, porque ya sufrí por ti, tú ya no, esa respuesta se llama amor, y yo estuve en la cruz porque te amo, y esa respuesta se llama salvación, porque yo he venido a librarte de la condenación eterna y llevarte a las moradas celestiales. Esa es la respuesta, pero no es una respuesta lógica. Y no te dice el por qué tú estás sufriendo. Lo que espera Dios es que tú respondas. Es que el ser humano responda a su revelación. Y ahí es donde va el problema, porque muchos no quieren saber de Jesús. Entonces nunca tendrán una respuesta al sufrimiento. Pero si tú respondes a su revelación y esperas en Él, mira, vas a encontrar paz, vas a encontrar esperanza, vas a encontrar alegría, vas a encontrar perdón, vas a encontrar mucho más de lo que mereces, si es que tú respondes. Así que Jesús, cuando los ve y quiere pasarlos, Él está esperando que sus apóstoles respondan a su revelación, a su manifestación. ¿Y qué sucedió? Miren el Evangelio paralelo, Juan 6, del 18 al 19. Dice que por causa del fuerte viento que soplaba el lago estaba picado, es decir, estaba movido. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros, nada más, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Miren, regresamos a Marcos 49. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, ¡ah! ¡Ah! No sé si alguien grita así, pero de miedo, ¿no? Ahí está Jesús caminando sobre el mar. Y dijeron, fantasma, fantasma. ¿Y qué es un fantasma? Es un espectro, es una ilusión. Y quizás ellos se recurrían a esa parte de la tradición popular donde los duendes del mar u otras criaturas marinas, todo eso. ¿Te imaginas en medio de esta situación? Porque hay que diferenciar de las historias de escuela dominical con la Biblia, ¿no? Porque fuerte viento, el agua está cayendo sobre mi cara, quizás es un poquito, es oscuro, pero no se ve bien claro, o sea, no hay foquitos, ¿no? Porque cuando están en la escuela dominical se te ve una luz ahí, Jesucristo caminando, y ahorita yo tengo una foto así, pero está cayendo el agua sobre mi cara, es como cuando te están echando pues con una manguera de agua sobre la cara y estás mirando y de repente ves a alguien caminando en el mar. No sé si has tenido la oportunidad de navegar de noche. Pero si sabes eso, es como alguien viene y gritan, ¡ah! ¡Ah! ¡Fantasma, fantasma! Porque ya era lleno de miedo este viento, lleno de temor a estos hombres experimentados, pescadores que conocían este mar. Y encima camina un bulto, una imagen. Es curioso que en medio de esta situación, Marcos no detalla lo que dice Mateo. ¿Y saben por qué? Porque Mateo empieza a narrar la historia de Pedro. Pero como yo les dije, Pedro era como el maestro de Juan Marcos, que escribió Marcos. Quizás le daba vergüenza contar esta parte de la historia, pero ahora lo vamos a sacar a la luz. ¿Cuál es? Mateo 14, 27 al 31 nos dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Versículo 29, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y miren la palabra que le dice, cálmate, soy yo, no tengas miedo, soy yo. ¿Sabes cómo se llama eso en el griego? El ego eimi. ¿Y sabes de dónde se usó? De Éxodo 3:14, cuando Moisés le preguntó y le dijo, pero si voy a mis hermanos, ¿cómo te llamas? Ego eimi en el griego, yo soy. Yahvé, yo soy. Yo soy el que soy, te envía.
Yo soy. Jesús está agarrando todo lo que está sucediendo porque Moisés dijo un día, va a venir un profeta mayor que yo, a ese tienen que obedecerlo y estamos viendo la alimentación de más de 5,000 personas y ahora vemos una manifestación del yo soy en carne propia. Yo soy. Cálmense. No tengas miedo. Y miren estas imágenes. Cuando Pedro está ahí, lo mira y le dice, así que eres tú, mándame. Entonces Jesús le dice, ven, y empieza a caminar, pero de un momento a otro, Pedro se hunde. Ayúdame. Y el Señor le agarra de la mano y lo levanta y luego se van al barco. ¿Qué sucedió? Mateo 14, 27 al 31 dice, pero al sentir el viento fuerte, está hablando de Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, Señor, sálvame. 31. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, le reprendió. Lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, hermanos, es tan importante entender la fe, el miedo. Obviamente es algo desconocido para Pedro, pero Pedro era el hombre que primero actuaba y luego pensaba, ¿qué estoy haciendo? Así hay muchos, ¿verdad? Esos son los coléricos sanguíneos o los sanguíneos coléricos. Es un voluntario, levantan la mano y no saben ni para qué, pero ya son voluntarios. Y luego le dice, ahora tienes que hacer esto. Ay, bueno, Pedro era así. Soy yo, eres tú, entonces me lanzo, a ver si se puede caminar. Mira, Pedro no sabía nada de ciencia, el principio de Arquímedes, ¿no? Que los cuerpos pueden flotar de acuerdo a la proporción de su peso, dentro de lo que hablamos de la densidad de los cuerpos, los átomos, la cantidad de átomos que uno, o de las moléculas que pueda tener, cuanto más sólido o gaseoso. Él no entendía nada de ciencia. Él simplemente dijo, quiero caminar. No se puede caminar encima del agua por esos principios de la física. Obviamente. Pero Jesús está haciendo un milagro y un milagro no está rompiendo una ley, sino está interviniendo en una ley. Es como yo agarraría la ley de la gravedad. Sí, tengo una manzana, como decíamos la clásica, ¿no? Y se va a caer. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que los objetos se caen. Pero yo la agarro en la mitad. No estoy rompiendo la ley, estoy interviniendo en la ley. Y Jesús, que es Dios, está interviniendo en la ley y hace eso por un momento y dice, bueno, Pedro, ven. Pero él tiene miedo porque se está dando cuenta que algo está sucediendo. Y dice, y mira el agua, y mira el agua que viene por acá, y vienen las olas que se levantan. Y duda. Y el miedo. Yo siempre les he dicho que el miedo es lo opuesto a la fe. Versículo 50, regresando al texto, dice, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Hermanos, Jesús siempre está donde nosotros nos encontraremos. Pero recuerda que la vacuna para el miedo es la fe. El antibiótico para el miedo es la presencia de Jesús en la crisis. Esta historia es una de mis historias favoritas, porque es Jesús quien viene en busca de sus discípulos que están en apuros. Es Jesús que viene a ayudarlos y ellos tienen miedo. Es Jesús que se aparece para poder tranquilizarlos y ellos tienen dudas y tienen miedo. Es lo mismo que hoy tantos cristianos están viviendo. Miedo, dudas, tienen problemas y están pensando, ¿será realidad que Jesús me escucha? ¿Será verdad que Él me oye? ¿Será verdad que lo que está pasando ya Él lo va a terminar? Hay dudas, hay miedo, pero no entienden que Jesús está en medio nuestro. Ellos piensan que Jesús está tan distante. Pero lo que está contando esta historia es que Jesús viene cuando tú estás en problemas. Jesús prometió estar con nosotros. El problema es que tienes miedo.
El problema es que las dudas te están embargando. Hay personas que dicen, pero ya me contagié, pero ¿qué hice mal? Yo ya me puse bien, le pedí perdón al Señor y no debería ya de contagiarme, pero estoy contagiado. Y por hacer caso a esos a veces pseudo predicadores que hablan de que, pon tu dintel de sangre, así como lo hicieron en el libro de Éxodo, no, ninguna plaga va a entrar a tu casa. Es increíble lo que hablan las redes sociales hoy día, y hay cristianos que en lugar de leer su Biblia solo leen las redes sociales. Todos son memes y memes y memes y sacan su doctrina, su teología es de allí. Cuando no están conociendo al Dios verdadero, porque la fe no te inmuniza, pero sí te estabiliza. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, nos dijo el Señor. El Señor dijo, yo no los saco del mundo, solo yo los digo que sean luz en el mundo. Es decir, el efecto del pecado, la enfermedad, los problemas vienen al cristiano y hoy son latentes. La muerte también es para el cristiano. No pienses lo contrario. Por eso es que muchos tienen hoy dudas, tienen miedo, pero en medio de esto, esta historia nos hace recordar lo que decía el salmista: aunque ande en valle de sombras de muerte, tú estarás conmigo. Él no dijo, sabes que yo te voy a evitar el valle de sombra de muerte. No, yo sintiéndome ya morir, ya voy a partir de este mundo. Viene la enfermedad, viene el dolor y dice, Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, soy yo, no tengas miedo. No dudes, hombre de poca fe, mujer de poca fe, no dudes. Él está contigo. Versículo 51 dice, subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó y estaban sumamente asombrados. Miren, ¿por qué estaban muy asombrados? Porque yo digo, ¿estaban asombrados los discípulos porque se detuvo el viento? ¿O porque Jesús se metió en el bote? ¿O porque los había dejado tanto tiempo sin ayuda? ¿O porque vieron la gloria de Dios en la aparición de Jesús? ¿Por qué estaban asombrados? ¿Saben por qué? Versículo 52 dice, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. ¿Qué? ¿Cuál de los panes? Sí, de lo que Jesús está haciendo el milagro. Juan 6, 32 al 33 nos va a dar una luz. Dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Y saben qué dijo Jesús después? Yo soy el pan de vida. Él está diciendo el pan que baja del cielo. Él está diciendo yo soy Dios. Yo soy el Mesías. Les está gritando a sus apóstoles. Pero ellos tenían la mente embotada. Mateo 14, 33. Miren lo que ellos, cómo reaccionaron algunos. Dice, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, ¿verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Sí, tú eres el Hijo de Dios. Ahora sí lo sabemos. Pero cuando había multiplicación de panes, esos peces y sobraron canastas, ellos decían, es un profeta más. Hermanos, ¿quién es para ti Jesús? ¿Es alguien que tiene buena filosofía? ¿Es alguien, un líder más de una religión? ¿Quién es Jesús? ¿Es alguien a quien tú le prendes una vela? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es Dios. Pero obviamente que la fe debe de brotar de un corazón confiado y lleno de admiración o adoración. Y esto se basa en las experiencias. Y vemos cuando Jesús entra al barco y todo se calma. Si eran las 3 de la mañana, ¿sabes? Ya, ¿cuánto tiempo habrá pasado este evento? Ya la luz del día empezaba a llegar a esa región. Jesús llega en el momento oportuno.
A veces horas y horas batallando, 5 horas. ¿Tú sabes qué es batallar más de 5 o 6 horas en medio de un viento en contra y estar en medio del lago, ni por aquí ni por allá, ni moverse y pensamos, vamos a morir? A veces te sientes así, como que ya no hay fuerzas, no puedo respirar, pienso que ya voy a partir, pero el Señor llega en el momento correcto, adecuado. Y cuando el Señor se sube a la barca, todo se vuelve más claro y hay más calma. Por eso digo que con Jesús dentro de la barca de nuestro viaje en esta vida, llegaremos a cruzar y llegaremos a la meta. Pero quiero que recuerdes algo, no todos estamos en el mismo barco en esta crisis, porque yo me embarqué con Jesús en su arca hace mucho tiempo y sé que llegaré al final con Él. ¿Sabías eso? No todos estamos en la misma barca. Estamos en una arca, los cristianos, porque estamos asegurando nuestra meta, el éxito. ¿Sabes cuál es? Ir con el Señor. Y si me toca partir con el Señor en medio de esto, no estoy en la misma barca que todo el mundo está. Yo estoy en un arca, seguro, protegido. Voy a estar con mi Señor. Y así como decía este niñito de Siria, le voy a contar a Dios. Él respondió a la revelación. Yo voy a ir al cielo, voy a contarle a Dios. Y si hoy día partimos en el Señor nos espera con los brazos abiertos. ¿Qué te va a decir? Entra, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, te estaba esperando. Sé que es triste cuando vemos partir un ser querido, pero para un cristiano, el Señor es que lo está llamando. El Señor es el que lo está esperando. El Señor es el que le va a decir, hasta aquí es el final de tus días. No podemos controlar el día que nacemos, ni el día que partimos. El Señor lo tiene todo determinado y escrito. Y esa es de nuestra confianza. Con Jesús vamos a llegar a la meta final. Termino, versículos 53 al 56, Jesús sana a muchos enfermos. Después de cruzar el lago, llegaron a la tierra de Genezaret y atracaron allí. 54, al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. 55, lo siguieron por toda aquella región y entonces oían que Él estaba. Y le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. 56, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas y les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. La fe, la parte humana, la parte divina. Dios obrando, Dios transformando. Mira, necesitas solo, como decía esa mujer, tocar el borde del manto del Señor y voy a ser sano. Esto es lo que nosotros hacemos. No tengas miedo. Solo se necesita un poquito de fe. Y esa fe se basa en la confianza, en la experiencia. Hoy es tan triste que muchas personas conocen esta historia de que Jesús caminó sobre el mar. Conocen las historias que Jesús resucitó a uno que estaba muerto, que Jesús sanó a esa mujer que estaba con flujo de sangre, pero hoy ellos no creen que Jesús está con ellos en medio de esta crisis. Porque la fe, hermanos, es lo opuesto al miedo. Termino con este contraste que miramos en todo este capítulo cuando Marcos escribe basándose en Herodes. Herodes es el rey sin reino, mientras Jesús es el rey del universo que establece su reino. Herodes era egoísta, Jesús fue compasivo. Herodes era un asesino, mientras que Jesús nos mostró que es un sanador. Herodes era inmoral, mientras que Jesús fue justo y bueno. Herodes era un oportunista político, mientras que Jesús es un servidor. Herodes es un rey falso de un pequeño territorio, mientras que Jesús es el rey de sobre toda la creación. Herodes no puede controlar nada, ni a su esposa, ni a su hija. Y en cambio Jesús controla el viento y el mar.
Herodes abandona, pero Jesús viene en búsqueda del necesitado. Termino con 4 conclusiones. Primero, cuando oro, yo converso con Dios, y cuando leo la Biblia, Él conversa conmigo. Número 2, en medio de la crisis, Jesús espera tu respuesta a su revelación, la cruz, el sacrificio de su Hijo, de Él mismo, porque Él no responderá el por qué estás viviendo esta crisis. No vas a encontrarla, solo tú tienes que responder. Tercero, la vacuna para el miedo se llama fe. Y cuarto, no todos estamos en la misma barca en medio de la crisis. Algunos estamos dentro del arca. Y tengo un BN. ¿Saben qué es un BN? Buenas noticias. La puerta aún sigue abierta. Escúchame, la puerta sigue aún abierta. Dios espera que tú respondas a su revelación. Él se muestra, Él se ve, pero Él espera que tú respondas. Si todavía no has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, esas son las buenas noticias. La puerta del arca sigue abierta, pero llegará el día que las puertas se van a cerrar y nadie podrá abrirla. ¿Por qué no le pides perdón al Señor? ¿Por qué no le dices, Señor, ya no quiero volver a pecar y quiero conocerte como mi Señor y Salvador? Perdóname, recíbeme como hijo o hija. Hazme parte de tu reino, cambia mi corazón, cambia mi mente. Mira, vamos a orar. Si tú deseas hacer esa oración donde tú estás, hazla. Pero si tú también ya eres cristiano y tienes dudas o miedo, entrega tus dudas y miedo al Señor y fortalece tu fe. Oramos, Señor. Primeramente te doy gracias si hay una persona que hoy se está arrepintiendo y quiere nacer de nuevo. Guárdalo en tu presencia, ten misericordia de esa persona y revélate, Dios, de una forma especial como te has revelado a muchos de nosotros. Que tu gracia esté con ellos. Y oro también por mis hermanos, si en medio de esta situación, la crisis, tienen dudas o su fe no está fuerte porque tienen miedo, porque tienen temor. Señor, tú tienes el día en que vamos a partir marcado. Así como tuviste el día que íbamos a nacer. Nadie decidió, ni la mamá, el día que iba a nacer, ni la hora. Tú lo decidiste. Igual será el día de nuestra partida. Por eso confiamos en que tus planes son mejores que los nuestros. Y confiamos, Señor, que tú tienes la última palabra. Y en eso nos sostenemos. Tu gracia esté con nosotros. Tu amor nos envuelva. Y, Señor, una vez más, aumenta, fortalece nuestra fe y la fe de nuestros hermanos, de mis hermanos que están escuchando. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Si deseas apoyar o colaborar con una ofrenda o un diezmo en la forma que tú decías darle al Señor, comunícate al inbox de Calvary Chapel Arequipa. Hay un número de cuenta que te podemos pasar. Eso es algo voluntario y estaremos agradecidos y orando al Señor por todos ustedes. No se olviden, si desean, si sientes eso en tu corazón, ¿sí? Entonces comunícate. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.